Hoy tenemos una nueva historia de éxito dentro de OneMillionDollar.com LLC, el invitado especial, Luis Guillén. Y hay algo particular en este compartir del día de hoy, porque Luis es una persona que es colaboradora de la compañía, llegó a la compañía en un proceso donde estamos buscando talento para a trabajar, pero igualmente también es empresario independiente de OneMillionDollar.com LLC. Entonces vamos a conversar con Luis, va a contar sus anécdotas, pero antes quiero comentar parte de la historia o el desarrollo inicial de OneMillion. Recuerdo aquel día donde hablé con la primera persona mostrándole la oportunidad y esa persona hoy en día está en el proyecto. Pronto también lo vamos a tener acá para que cuente su anécdota. Y así comenzó esta historia que de cierta manera van a ir conociendo en el transcurrir de todos estos episodios que vamos a estar compartiendo. Ahora, Luis, cuéntanos, primeramente, háblanos un poco de ti, quién es Luis Guillén, y básicamente comenta tu entorno familiar, si has tenido ambiciones, tus sueños. Cuéntanos un poco de ti para que te conozca la audiencia. Bueno, sí, placer estar aquí con el CEO Elixson Alcalá, el cual considero una persona excelente, persona como CEO, como amigo, y, y quiero agradecer también a $1 Million, primeramente Dios. Y bueno, yo considero, perdón, antes de que comenzara la pandemia, ¿no? eh, Tenía mis negocios, trabajaba como persona independiente, a pesar de haber estudiado ingeniería electrónica, pero bueno, nunca ejercí mi carrera, sino que siempre me dedicaba al comercio. Después que comenzó la pandemia, fui una gran decaída, una crisis tanto como emocional, económica, tuve mi separación, mi divorcio. Tengo una hija ahorita que está actualmente estudiando fisioterapia, está a punto ya de graduarse, gracias a Dios. Y bueno, en todo ese proceso, del proceso de la pandemia, en búsqueda de cómo solucionar mi situación, más que todo económica, ¿no? Y emocional, ya justamente terminando la pandemia en el año 2022, abril del año 2022, me conseguí con $1 Million, ¿no? En las redes sociales. Y estaban buscando personal para trabajar, ¿no? Yo dije, bueno, tiene que ser aquí porque he buscado demasiado, buscado, y la que conseguía no me daba, pues sufría de caída, me robaba, perdía mi tiempo. Y bueno, en tanto que busqué, bueno, me lo conseguí en las redes sociales. Y me acuerdo que me hizo la entrevista el señor Felipe, ¿no? Y en una de las preguntas me dice, mira, pero ¿tienes experiencia en redes sociales? ¿Tienes alguna carrera? ¿En qué te especializas? Y yo le digo, mira, yo ahorita, bueno, de tener experiencia, bueno, tengo 44 años en aquel tiempo. De tener experiencia la tengo. Y si hay algo que no sé, la aprendo. Y eso yo creo que fue lo que le dijo a Felipe, no, bueno, este es porque el hombre está dispuesto. Y sí, estaba dispuesto a todo. Y bueno, estuve ahí el primer mes, por cierto. Después Elixon me hizo la entrevista, y una de las cosas que me llamó más la atención fue por la dedicación y ¿cómo te digo? Las ganas de él enseñarnos a nosotros, más que todo en la parte emocional, y en la parte de crecimiento personal. Me acuerdo que me dedicaste, me dedicaste, no, me dijiste, mira, léete estos dos libros que fueron para mí lo más que me sorprendió, que fue el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico y Padre Pobre, y el otro que más me impactó, que de hecho ahorita lo pongo en mesa para todas mis cosas personales, para todo lo que es mi vida diaria, que es cómo conseguir amigos y cómo influir sobre ellos. Ese libro para mí fue lo que más me impactó y lo que más me llenó
en quedarme en $1 million fue eso, por la dedicación que nos daban ellos para enseñarnos, ¿no? Y bueno, en el transcurso de todo ese tiempo me fui enfocando, me fui adaptando, por decirlo así, porque yo en realidad no tenía conocimiento de lo que eran criptomonedas. O sea, sí tenía conocimiento, pero no por decir de las que tengo ahora. En marketing digital, redes sociales, y ahorita, como dicen, modestia aparte, ¿no? Me considero una persona que de verdad, sin que me quede nada por dentro, como dicen así, me considero una persona ahorita experta gracias a $1 million. Excelente, Luis. Ok, señores, para que la audiencia conozca un poco el proceso, One Million Dollar tiene un programa educativo para las personas que realmente entran en una inducción de 5 semanas. Y Luis entró en 3 grupos. En ese momento fueron más de 100 personas que nosotros estuvimos en la inducción, de los cuales escogimos a 12 gracias al proceso educativo. Y bueno, Luis hoy en día ya básicamente próximo a cumplir 3 años. 2022, ya vamos a entrar en 2025, abril, mayo. Bueno, una persona que se ha mantenido trabajando en la empresa y es parte importante de todo este proceso. Ahora, Luis, me gustaría preguntarte qué expectativas tienes con la compañía, si aún estás acá, es porque quizás has visto que aquí puedes materializar mucho de los sueños y logros que anhelas. Coméntame algo acerca de eso. No, mira, bueno, sí, de tener expectativas y tener sueños, tengo muchísimo. Si yo me pongo ahorita a contarte todos mis sueños, todas mis expectativas, iremos a pasar aquí todo el día, porque sí tengo la fe y tengo la plena convicción de que $1 million me va a llevar a mí a las grandes ligas, por decirlo así, ¿verdad? Porque no, yo, o sea, no soy persona de que me gusta quedarme, por decirte, en una sola base, ¿no? Sino siempre busco la superación. Y uno de mis sueños es eh, ser CEO de una de las compañías de $1 million. Excelente. Socio, ¿por qué no? ¿Verdad? Excelente. Porque gracias a los desarrollos de $1 million, bueno, he guardado una cierta cantidad de monedas que yo sé que este año voy a cumplir parte de mi sueño. Justo por esos desarrollos, yo este año estoy seguro, tengo la plena seguridad de que este año voy a cumplir uno de mis sueños. Porque también, con respecto a uno de los proyectos que tiene también $1 million, que me gustaría pertenecer también, uno de mis sueños también es ser parte de la Fundación OMD. En mi conciencia también de ser parte de la familia Fundación OMD, porque me gusta ayudar a las personas, ¿no? Y en esa, y en esa fundación yo sé que puedo aportar mucho con respecto a la educación de repente financiera, al marketing digital, a otras muchas cosas más, ¿no? También tengo otro sueño, porque yo también practico karate. Tuve 35, 38 años, ya no sé, perdí la cuenta de que comencé a practicar karate, tendría yo como 5 años, algo así. Y uno de mis sueños también, que sé que lo voy a cumplir, gracias a OneMillionDollar.com, es construir una escuela de karate que sea una de las más grandes de Venezuela, con un costo de nada, porque yo sé que es un deporte que tiene mucho, es costoso, ¿no? Entonces, uno de mis sueños es eso, es construir una escuela de karate que sea para mí, que sea la más grande de Venezuela o la más grande donde yo esté en ese momento y darlo como un aporte, ¿verdad? Para esos niños que tienen Pocos pocos recursos. recursos, que les gusta, pero no pueden, porque comprarse un uniforme de eso cuesta, los implementos cuestan. Entonces, eso es una de las metas también que yo tengo por cumplir, que sé que las voy a cumplir.
Excelente, Luis. Me gusta que tengas buena proyección, que estés dentro de la parte social. ¿Qué le contarías o qué le dirías a esas personas que realmente también tienen sueños, metas y que quizás no encuentran un vehículo para poderlo materializar? ¿Qué le dirías? Ya tú conoces el corazón de One Million Dollar, eres parte del equipo de colaboradores de hace aproximadamente casi 3 años. Y bueno, con propiedad puedes darle unas palabras a esas personas que quizás no están escuchando y que andan buscando oportunidad de lograr su sueño. Mira, no tengan miedo, no tengan miedo. One Million Dollar es una compañía, es una empresa que, mira, yo hasta los momentos no he conocido, porque he estado en muchos lados, he estado en muchas empresas también, y ninguna me ha brindado la seguridad y la confianza como OneMillionDollar.com LLC. No tengan miedo, tengan la plena seguridad de que si hacen alguna inversión con One Million Dollar, tengan la seguridad de que se les va a cumplir y se les va a cumplir sus sueños también. Bueno, gracias por compartir con nosotros y con la audiencia. Y bueno, vamos a estar pendientes para una nueva ocasión, una nueva historia próximamente. La invitación a ustedes es a poder, de cierta manera, seguirnos por nuestras redes sociales. Estos capítulos de historias de éxito de OneMillionDollar.com LLC de seguro van a impactar la vida de muchas personas y es importante que tú no te desconectes de una nueva y próxima historia de éxito.